Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, John Beaver. Ya ustedes lo conocen, bueno, ya ustedes ya le sacan pinta, ¿no? Ya saben quién es John, ya no hay mucha vuelta que darle a nuestro amigo para empezar a conversar. John Beaver, bienvenido. Nelson, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia y bueno, siempre atento y dispuesto a hablar de la política que siempre nos deja mucho para comentar y que nunca deja de sorprendernos, así que a las órdenes, Nelson. Pero no estás bravo, John, ¿no? No, siempre ¿Cuántos años hay que tienes, John? estar 23, recién los cumplí el ¡Viste, más 29 de mayo. 23! Pollito, pero sí lo ven a John, ¿no? John es... Muchas gracias, buenos Por, días. Les agradezco por mucho. ahí, Ah, por ahí me dicen por ahí me dicen que tengo más edad o que por la voz, que es no por soy la de aquí voz, de pues, Guayaquil. y también porque te presentas. Bueno, bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, Nelson, aquí por... ¡Ah! Claro, claro, Ríete, ahí ñaño. está. Estamos viernes, hoy día chupas. ¿O no chupas? Yo soy moderado, yo tomo cuando hay que tomar, pero Por soy eso los viernes suave, hay que tomar. soy tranquilo. Si es que me invitan. Mentira. Los viernes no hay que tomar. La gente es borracha, John. No siga esos malos ejemplos. Usted está jovencito. Después va a llegar a mi edad todo Así destruido. son. No, mentira. John, hablemos de política, de elecciones, de campañas. Yo quiero, porque eso es lo que se viene, porque la gente ya respira, el cielo huele a campaña. Particularmente me gustan las campañas. No estoy a favor de aquellas personas que dicen, ¿por qué campaña? No, porque las campañas reactivan la economía, le dan trabajo al pintor, le dan trabajo al que hace los diseños, le da trabajo al animador, le da trabajo al que vende productos. Creo fielmente en las campañas bien dadas, bien bonitas, como una fiesta democrática. Las campañas activan la economía. A mí me gusta particularmente, ojalá que se dé cuando uno llega y está la señora, venga, madrecita, venga, lleve su carnecita, venga, el chocito. Ok, John, cuéntanos tu visión. A ver, las elecciones seccionales de 2023 van a ser, yo diría, un escenario político interesante porque será la primera vez que se aplicará el método de Webster en la conformación de las concejalías, Nelson, porque hay que recordar Oh, que en el año 2019, casi, recién, tranquilo, no te me vayas casi, a caer, chútica. No, es que yo que no sabía que el método de Webster iba a ser en las concejalías. ¡Qué desgracia! sí, no, es que yo por eso te comentaba, ¿no? Porque en el año 2019 fue la última vez que elegimos con el método de Hunt y fue la razón por la cual en varios municipios, incluido aquí en la ciudad de Guayaquil, es que muchos tuvieron mayoría absoluta o incluso calificada en los consejos municipales. Cosa que no va a pasar en las seccionales de ahora porque vamos a ver una dispersión del voto, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, en la cual vemos que hay un desencanto hacia la política, vemos que hay una crisis de representatividad precisamente en los partidos Uh políticos -huh. y Guayaquil y Quito no es la excepción. Entonces habrá que ver cómo será la participación en las otras provincias y cantones del resto del país, cómo les irán a las fuerzas políticas tras el paro de junio del 2022, que es otro aspecto que no es menor, y que vamos a ver cómo será el desgaste o hasta qué punto llegará el desgaste político del gobierno actual, de su movimiento que vemos que no ha activado mucho, que digamos, y ha sido más bien aprovechado por las otras fuerzas políticas de oposición que sucedió en la Asamblea Nacional. Vamos a ver hasta qué punto les habrá beneficiado la votación de destitución o incluso el protagonismo que tuvieron ciertos colectivos sociales en las manifestaciones. Uh -huh. Entonces habrá que ver por ahí si es que, por ejemplo, UNES, el Partido Social Cristiano y Pachacuti, que a mi juicio creo que son las tres fuerzas políticas que más tendrán visibilidad. Esto lo digo el día de hoy, pero habrá que ver igual si es Claro. que el tiempo nos da o no la razón. Saludamos a Ruth Sea, que nos está viendo ahorita en el noticiero. Saludos, gracias mi querida Ruth por apoyarnos. A ver, entonces, más o menos para entender, tú dices Revolución Ciudadana, PSC y Pachacutic. Serían Sí. como que los tres. Bueno, te cuento que no sé cómo está la cosa en Guayaquil. Creo que igual, pero yo no veo a nadie peleándose por Creo. Sí, yo también tengo el mismo sentimiento y creo que no es una percepción, sino que es una realidad. Uh -huh. Habrá que, porque vemos que el partido no ha activado en lo más mínimo en sus cuadros. O Terrible. sea, no tenemos hasta el día de hoy un precandidato, por así decirlo, que Ajá, se hable de nadie. primarias internas. Ajá. La última elección de la cual yo recuerdo, Francisco Jiménez fue el candidato a Así alcalde de es. Guayaquil y Así es. obtuvo un porcentaje relativamente bajo, prácticamente no fue mucho que digamos, pero hasta ahora no se ha escuchado un cuadro. Yo pensaba que por ahí estaba sonando
el nombre de Liliana Febres Cordero, que era la hija del expresidente León Febres Cordero, que se iba a lanzar para la alcaldía de Creo, pero tampoco se lo ha confirmado. Esto es una simple especulación. En la prefectura tampoco se ha escuchado mucho. Por ahí sonaba, se decía Omar Malug el nombre de César Ron, pero tampoco es oficial. Entonces creo que por ese lado tal vez el gobierno optará por hacer alianzas para no verse tan débil ante el electorado. Entonces habrá que ver cuáles serán las alianzas que haga. Pero yo sí creo que va a tener una derrota electoral el gobierno en las Y seccionales. eso ya, John, te habla bastante mal del gobierno. Es decir, cuando un gobierno no tiene este alimento de las campañas, ya tú te puedes hacer como la idea de que, puchica, qué pésimo gobierno. Es decir, qué mal gobierno, para que nadie quiera hacerse cargo. Creo que lo están regalando aquí en Milagro con un kit de alimentos, con arrocito, con aceite. Están así, venga, lleve el movimiento, creo. Qué malo. Sí, o sea, y es más, aparte, las últimas protestas de junio del 2022 reflejan que la ciudadanía está muy descontenta, están desconectados de la política, y era precisamente ese sentimiento de desánimo, de decepción, por así decirlo, por la situación que el ciudadano de a pie vive en la realidad. Yo te decía en el último programa que la precariedad, la carestía y el desempleo, la inseguridad y la incertidumbre han jugado demasiado, yo diría, que es una realidad que la sienten todos los ecuatorianos. Yo revisaba la otra vez el INEC y decía que, por ejemplo, entre enero y junio de este año, el propio INEC del gobierno decía que 300.000 empleos se han destruido en estos 6 meses de lo que va del 2022. Mira. Si a esto le sumamos el tema de, por ejemplo, el recorte que ha habido a la inversión pública, el tema de, por ejemplo, la situación de la educación superior, y aquí te quiero compartir un dato interesante que creo que muchos no lo están viendo, pero es una teoría que yo tengo, pero creo que el próximo año es que recién se van a sentir las decisiones que ahorita está tomando el gobierno. ¿A qué me refiero? Uno de ellos es la reforma tributaria, o sea, ahora no la sentimos, pero Ya. recién en los primeros meses de 2023 la gente ya va a sentir el peso de contribuir de parte de su sueldo, como un primer punto. Segundo punto, el tema de la eliminación del famoso examen de la CNESID, cosa con la cual personalmente no estoy de acuerdo, aunque yo en su momento sí critiqué bastante el examen. Es más, yo lo dije. No estoy tan de acuerdo con la forma y fondo. Creo que debía que reestructurárselo y adaptárselo a la realidad o a la carrera que quiere estudiar cada uno, pero eso no resuelve el problema de la deserción escolar, o eso tampoco resuelve el tema de que la gente no puede conseguir un empleo apenas saca un título. Ahora te piden 10 años de experiencia, que tengas 30 años, que tengas maestría y etc. cosas. Segundo Eso lo punto, vamos a sentir el próximo año, ¿no? el próximo año se va a sentir todo eso, y también se sentirá quizás el tema también, y me atrevo a decir, de cómo va a ser la relación con el Fondo Monetario Internacional, que falta todavía un desembolso más que será en diciembre. Entonces habrá que ver si el gobierno decide implementar nuevas medidas económicas compensatorias, de ajuste, etcétera. Entonces todo va a depender bastante, insisto, de lo que el propio gobierno o de las acciones que vaya a ejecutar en materia de política pública. Claro. Bueno, en temas de elecciones está clarísimo que el movimiento Creo está bastante golpeado. Creo que el movimiento Creo buscará, como tú dices, John, hacer alianzas de pronto para no morir. Pero hablemos de Guayaquil y luego hablamos de Quito. ¿Cuál crees tú que pueda ocurrir en Guayaquil? Guayaquil tiene un panorama interesante, ¿no? Ya ahora ya creo que está definido. Tenemos a Jairala, tenemos a Viteri, tenemos a Reyes, que todavía está por confirmar. Tenemos a Aquiles Álvarez entre los nombres que más suenan para la alcaldía de Guayaquil. Y también está Pedro Pablo Duarte que también está muy, muy interesado. ¿Cuál crees tú que podría ser ahí la situación? Se ha vuelto una cosa muy como de, vamos a ver qué pasa, porque la señora Viteri no tiene, a pesar de que siempre ha tenido buenos números, pero no tiene esa magnitud de diferencia que generalmente manejaba Jaime Nebot, ¿no? 70%. Entonces la gente ya, hasta el contrincante decía, ¡chi! Pero ahora no. Entonces, ¿qué crees tú que pueda pasar acá en Guayaquil? Bueno, antes de responder a tu pregunta, te faltó ahí el nombre de Ecuador Montenegro, que va a lanzarse por Pachacútica, candidato a alcalde, por si acaso. Ok. Bueno, tú estás más pendiente, pues allá, yo Ecuador Montenegro. Así se llama el candidato. Y así habrá algunos otros que salgan, ¿no? Claro. Pero bueno, entrando a lo que tú me decías, a ver, la situación de ahora, o la situación que va a ocurrir en 2023, no va a ser la misma que hace 4 años. ¿Por qué?
Porque el año pasado, el último resultado electoral que sacó la señora Viteri fue del 52.9%. Uf, Y eso le permitió generar un efecto arrastre de la alcaldía que todavía estaba en funciones el exalcalde Jaime Nebot. O sea, así es. estaba en su mejor momento y aparte Nebot, por así decirlo, dejó la vara muy alta. Para algunos o para algunas, les gusta o no les gusta. O sea, Ya. era como que de la Pero manito Nebot se levantó y la sentó a la niña, ¿no? Más o menos. es como cuando Rafael Correa era presidente y lo sentó al señor Moreno, básicamente, Igualito, que todavía igualito. genera ese efecto arrastre, ya más o menos por ahí. Entonces, sí, por un lado, el tema del liderazgo de Jaime Nebot, que terminaba sus 19 años de alcaldía, por un lado. Segundo punto, estamos recién saliendo de una pandemia, cosa que no pasó cuando ganó la señora Viteri. Y esto afectó bastante a las fuerzas, a los partidos políticos a nivel local y a nivel nacional. Muchos manejaron bien la pandemia en un primer momento, pero después eso ya fue un efecto fugaz. La gente se olvida, por ejemplo, del tema del famoso vuelo que se interrumpieron con las camionetas, el tema de los, de los ataúdes de cartón, el tema de las aromaterapias, o sea, y aquí quisiera ir al tercer tema, o sea, esta es la primera vez que el alcalde de Guayaquil enfrenta escándalos de corrupción, cosa que no pasaba en las alcaldías de Jaime Nebot y de León Flores Cordero. ¿Por qué? Porque los dos o los predecesores de Cintia Viteri de alguna manera tenían un cerco mediático. Que ¿Ya? esto es algo que siempre se lo ha dicho a voces y que es algo público y notorio. Viteri Entonces, también lo aquí tiene, no hay. pero parece que no logró conquistar a todos, ¿ah? Porque por ahí hubo un par de fugas. Sí, de hecho con Diario Expreso ha sido su mayor pugna en estos últimos días. Sí revisé y escuché bastante el discurso que se pegó, muy fuerte y polémico a mi juicio, ¿Ok? sinceramente. Claro, o sea, aquí para algunos libertad de expresión es buena cuando les conviene, pero cuando se trata Normal, contra ellos, normal. ahí Así es. sí es cualquier otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, la conveniencia política siempre está a la orden del día. Entonces sí, o sea, ha habido una pugna entre el municipio y ciertos medios de comunicación que, por así decirlo, no han tenido mucha acogida, por la famosa pauta, como decía Ujú. el exalcalde de Quito. Y sí, o sea, enfrenta básicamente señalamientos, cuestionamientos que hasta hace varios años uno no se atrevía a decirlo, o de alguna manera el fenómeno de las redes sociales ha vuelto más fuerte que hace varios años. Y esto es algo que siempre ha estado latente, sujetas a escrutinio público las autoridades. Y bueno, de ahí, ¿qué te puedo decir, Nelson? Y El sobre el PSC tema todavía del tiene su. discurso, me gustaría, John, que me digas un poquito más sobre el discurso, porque sí creo que fue bastante polémico. Creo que de lo que yo pude ver, la señora Viteri reclamó por un periodista porque él decía que se mojaba, la señora, pero enseguidilla también le refutó haciendo alusión al tamaño del pene. Claro que no lo dijo, pero de eso se La trata, pluma ¿no? Entonces, chiquitita. yo incluso estaba diciendo, no, pues cómo va a decir que la señora, me pareció de mal gusto, pero luego salió la señora diciendo que sí, que lo tiene chiquito. Ah, no, váyanse la miércoles, todo el mundo se dieron el uno contra el otro, pues, ¿no? A ver, históricamente las fiestas del 25 de julio han sido en los últimos años una muestra de lo local versus lo nacional. Y esto lo vimos a partir del gobierno del expresidente Correa, cuando por ejemplo tanto Nebot como Correa festejaban por separado las fiestas de fundación de Guayaquil y luego el 9 de octubre las fiestas de la independencia de Guayaquil, ¿verdad? Ahora vemos que, por ejemplo, se ha mantenido esta costumbre donde siempre los alcaldes que están en funciones han delimitado o han delineado lo que va a ser su política de cara a las elecciones o de cara al futuro. Y en este caso vemos, por ejemplo, que Viteri marcó la cancha en el sentido de que lanzó fuertes críticas al presidente que estaba en primera fila, Uh-huh. en la cual vemos que despotricó contra el gobierno nacional en el sentido de que Guayaquil puede sin recursos, que puede hacer lo que usted debería darnos por correspondencia, etcétera. Sumado al tema de, tú también lo enmarcabas, el tema del conflicto con la prensa, Uh-huh. pero vemos de alguna manera que todavía está en tela de duda, porque, o sea, al día de hoy yo te puedo decir que yo sí creo que Cintia Viteri va a ganar la reelección. Uh-huh. Y esto no es porque nos cae bien o nos cae mal, o sea, el PSC con todos sus errores y aciertos todavía tiene una estructura orgánica de base que le puede permitir eh, mantenerse vigente, por Así sea así por un decirlo, en voto. Guayas. Así sea por un voto, exactamente. Y aparte siempre la fragmentación del voto, que era lo que te decía al principio, siempre le termina beneficiando a alguien que se quiera lanzar a buscar protagonismo. Eso le pasó a Jorge Yunda, por ejemplo, en Quito en 2019, cuando sacó el 21.30%. Uh-huh. Tú tenías una avalancha de candidatos por detrás, tenías a la señora Misa Maldonado, tenías al señor Paco Moncayo, el señor César Montúfar, entonces
no me extrañaría que acá en Guayaquil ocurra una quiteñización de las elecciones, porque tú bien decías, ¿no? Tenemos un Aquiles Álvarez por Revolución Ciudadana que puede tener una participación interesante, pese a que es un desconocido. Jimmy Jairala, que de alguna manera ya ha venido participando en las elecciones anteriores y que no ha tenido un resultado tan bueno que digamos, pero que puede tener un chance, por así ¿Cómo le decirlo. golpea Ya a que Jimmy el tema de haberse separado de Revolución Ciudadana? le afecta bastante. Si revisamos en las últimas elecciones, ellos hicieron una alianza, tanto Centro Democrático como Fuerza Compromiso Social, para que Andrés Arauz llegue a la presidencia. Sin el apoyo del partido del expresidente Correa, veo muy difícil que él logre una participación interesante. Aparte que vemos que todavía no es que ha oficializado su candidatura, así que te No, pones todavía no. a ver. O sea, él como que ha estado amagando, por así decirlo. Es como que estoy haciendo campaña, estoy haciendo puerta a puerta, pero no vemos a un Jimmy Jairala candidato oficial a alcalde de Guayaquil. O O sea, sea, como que ya todavía tienen esté... chance para escribirse, creo, ¿no? Exactamente, o sea, tú no ves, por ejemplo, como a otros, como la señora Viteri, que ya oficializó su candidatura No, hace ya la varios mamba de meses, cajón, el ya. señor Álvarez, que ya está haciendo De recorrido, la cajón. señora Guiñaga, la señora Cristina Reyes, que todavía está en veremos, el señor Pedro Pablo Dar ya está haciendo campaña en territorio. Entonces, eso dice bastante. Y en política no existe lo que no se comunica, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, eso te dice bastante. Entonces, creo que tendría un porcentaje sumamente interesante, que creo que ahí tanto el voto de Jairala como el de RC se van a dispersar, por así decirlo, porque muchos lo van a asociar con la centroizquierda, la izquierda, etcétera, ¿no? Y habrá que ver si es que Cristina Reyes decide lanzarse sí o no, porque es posible que ella patee el tablero, porque de alguna manera se lanza como esa candidata que no es de ningún partido político tradicional, pese a que es del PSC de cepa, Claro. pero que puede tener un discurso que le pueda quizás arrebatar a Cintia Viteri la alcaldía, y quizás ahí el centro y el centro derecha puede quizás capitalizar políticamente esos apoyos y le permita ganar la alcaldía, como tú decías, por un Claro. punto de diferencia. Claro, claro. Uf, la cosa está bastante peleada acá. ¿Y cómo ves la situación en Quito? ¿Cómo está, cómo crees que puede resultar Quito? Allá estamos viendo básicamente a Pavel Muñoz, creo que va a ser oficialmente por Revolución Ciudadana. No hay claridad con el movimiento Creo. El PSC tampoco se ha mostrado. No sé si yo no estoy revisando las páginas adecuadas. Por ahí Pedro Freile, que ha dicho que va por el Partido Socialista. Y Yunda, que está muy interesado por Pachacutic. ¿Cómo ves la cosa en Quito? A ver, en Quito se va a repetir básicamente el fenómeno del 2019. No diría, a ver, fueron casi que 17 o 19 candidatos en la última elección, si la memoria no me falla. ¿Qué ves? Creo que en esta ocasión serán 12. Muchos dicen ya bajó, pero no, o sea, Igual igual 12. siguen siendo, o sea, no es pelo de cochino, como se dice Claro. popularmente. Entonces, sí, veo que va a pasar lo mismo. A ver, Jorge Yunda, vamos a ver si es que le dejan participar en Quito, porque Claro, él hay que todavía esperar. tiene un juicio que enfrentar y entonces ahí va a pesar mucho el tema de la judicialización de la política y el tema de la politización de la justicia. Entonces habrá que ver que él tiene, insisto, buenos números según las últimas encuestas que he revisado, él podría ganar. Pero también hay que tener en cuenta que no solamente él busca la alcaldesa, también hay otros que también tienen ciertas aspiraciones legítimas. Por ejemplo, está el señor Freile, que tú bien acabas de acotar, que va a ir por el Partido Socialista Ecuatoriano. No sé qué tan bien le vaya, sinceramente. O sea, vemos que él ya en los medios está saliendo a dar un discurso así de que hay que descarbonizar y descabronizar la ciudad, que eso se presta bastante para el marketing político. Él en un primer momento dijo que iba a lanzarse por una coalición de partidos. No sé qué tanto quedó eso. Tú me dices que se lanzará por el Partido Socialista Ecuatoriano, Parece que entonces no habrá que cuajó. ver. Entonces, eso ya te dice mucho, porque yo leía ahí en Twitter que esto refleja lo que decía Roldós, la falta de síntesis, porque claro, si nosotros veíamos al señor Freire en las últimas elecciones, él tenía un discurso más liberal, más del centro hacia la derecha, libertario, etcétera, y ahora que corra por una organización que es diametralmente opuesta a lo que él piensa, es como que choca bastante, al menos en el electorado que vota en función de un proyecto político o en función de una ideología política, que insisto, la ideología política no es mala, pero aquí lo que nos tratan de vender es que las ideologías ya han pasado de moda, que las ideologías no sirven, No creo, etcétera. no creo. Vean amigos y Nelson, todos tenemos una ideología política y una posición al final del día en torno a cualquier tema, todos. Que no lo Así sepamos que cuando a reconocer es mí diferente. Así que cuando a mí un político me dice que no tiene ideología política, que no se siente político, para mí Ya murió. descartado, porque de entrada les está mintiendo.
Claro, ¿ya? yo creo que De uno entrada te están mintiendo. de los principales problemas de Pedro, y yo lo entrevisté y le decía, pero yo le decía, pero parece que aquí hay una laguna muy grande, porque usted dice que no cree en los partidos, pero está buscando un partido, y luego los partidos tal vez no lo quieran buscar porque usted a la primera les va a dar la chapeta, es decir, se va a voltear porque no hay una congruencia, y parece que esto se está dando cuenta. Mira, no ha cuajado el tema de la unidad, va por el Partido Socialista, siendo un candidato que tiene muchas ideas de centro derecha o de derecha, algunos de derecha. Entonces sí genera un asunto como de, ¿qué pasó aquí? ¿A dónde estás caminando? No hay una coherencia y te va a jugar en contra. Lo veremos entonces cuando sean las elecciones en ese sentido. ¿Qué otra cosa puedes decirnos en Quito? Porque, oye, ¿sabes qué? No sé si yo estoy equivocado, pero en Quito solamente veo a Paola por el tema de la prefectura. No escucho a nadie más que diga yo quiero la prefectura. Sí, o sea, de lo que te decía anteriormente, o sea, esto vale para todos, o sea, porque siempre en las elecciones vemos que nos dicen que no se sienten políticos y no tienen ideología política, por si acaso. Bueno, por el tema de Quito, tú me decías, sí, o sea, yo creo que Revolución Ciudadana a través de Paola Pavón y Pavel Muñoz creo que tienen muchas posibilidades de quedar electos. Sin embargo, sí creo que generará un poco de ruido el tema de que no la hayan tomado en cuenta a la señora Luisa Maldonado, porque vemos que ella era una fuerte candidata y que Claro, quedó creo en segundo que, lugar. o sea, me parecía a mí lo más lógico que la vuelvan a poner a ella y que vuelva a tercera y que a lo mejor, creo que en esta ocasión sí va a ganar por voto legítimo. Entonces, vamos a ver qué tanto pesa eso y si es que ella también decide no lanzarse, porque vemos que ella también estaba buscando lanzarse por otra agrupación política. Iba a ser con Jorge Yunda supuestamente, pero vemos que ahora con el señor Guillermo Churuchumbi, si la memoria no me falla, es que van a Ajá. correr entre prefecto y alcalde en alianza con Pachacuti. Es interesante que corra por Pachacuti, vamos a ver cómo responderá la dirigencia política y aparte aquí te voy a dar otro tema. Pachacuti tiene que escoger un nuevo coordinador político a nivel nacional en las próximas, en agosto de este año. Entonces vamos a ver si el señor Santi deja el cargo y si es que quién va a ser el nuevo coordinador y vamos a ver cómo este nuevo coordinador va a gestionar los famosos cuadros en la Sierra Centro y Sierra Norte de Pachacuti en ese sentido. Hay Totalmente. otros candidatos, bueno, estaba la señora María José Carrero que se va a lanzar por Amigo, que era ex Alianza País, Ajá. dudo mucho que tenga algún chance. ¿Quién más? Teníamos, por ejemplo, al señor Andrés Páez, que supuestamente se iba a lanzar por Sociedad Patriótica, Democracia Sí. La verdad, no sé qué tan bien los quiteños de bien le vayan a poner a él y si es que el protagonismo que sacó supuestamente en las protestas de junio de 2022 le sirvan bastante. Yo creo que no va a pasar mucho, pero igual, insisto, siempre en la política hay muchas sorpresas y todo es posible, Así básicamente, es. ¿no? En el lado, creo que Patricio Alarcón se iba a lanzar por el Partido Social Cristiano, todavía Ah, está en sí, veremos. cierto, cierto. La señora Jessica Jaramillo se va a lanzar por el movimiento Todos. No sé qué tanto le servirá el tema de haber sido parte de la remoción del exalcalde Jorge Yunda como trampolín político. No sé, sinceramente no veo que suene su nombre. Entonces, por ese lado sí, creo que sería la batalla entre Yunda, RC y por ahí uno que otro outsider quizás que Ajá. pueda tener una participación interesante. Herbas creo que ya no se va a lanzar. Estuvo en un primer momento considerado para alcalde de Quito por IDE, pero tampoco suena No, bastante el tema Herbas, no, de la Herbas, izquierda después democrática. de lo que ocurrió con el tema de las acusaciones de Lazo, el señor, y del voto de Izquierda Democrática para proteger a Lazo, Herbas se desapareció. Está más enfocado en sus temas empresariales. Está bien, cada quien decide. John Beaver, muchísimas gracias siempre, John, por apoyarnos. Tus palabras finales. Invita a la gente a que te siga en tus redes sociales para que más personas puedan, pues, hacer comunidad contigo también. No, Nelson, de verdad, muchísimas gracias como siempre por invitarme y tomarme en cuenta. Siempre a las órdenes, sabes que puedes contar conmigo. Y bueno, decir a la gente que traten de leer siempre, que puedan ustedes sacar sus propias conclusiones, como siempre digo, en los espacios que participo. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Aquí nadie es dueño de la verdad. Todos tenemos una concepción diferente del mundo. Cada persona es un mundo distinto, como siempre digo. Hay que ser siempre respetuosos del pluralismo ideológico. Siempre aplicar la libertad de expresión con responsabilidad, como siempre lo digo. Aquí no se trata de insultar o de decir cualquier cosa. Uno tiene que saber debatir y argumentar con altura y con respeto.
y que la idea es que todos podamos intercambiar ideas y no balas. Y bueno, les invito a que me sigan en mis redes sociales como @viejojohn593 en Twitter, también en Facebook estoy como John Viverselli. Esas son las únicas redes sociales que uso. Bueno, también tengo Instagram como @viejojohn593, pero Viejo John. más, sí, @viejojohn593. Es porque cuando era pequeño siempre, como nací calvo, me topaban siempre la cabeza, entonces mi papá y mi abuelo me decían, ya viejo John, por el Viejo mal John. genio que tenía, entonces por eso le Viejo puse John el de 23 usuario. años. Pila gente, sígalo a John Bieber en redes Así sociales. es. Mi querido John, nos vemos. Hasta la próxima. Nelson, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que tengas muchos éxitos y saludos a tu audiencia. Cuídense mucho. Chao, Hasta chao. la próxima. Muy bien, ahí estuvo John participando con nosotros de la entrevista de este día viernes. Les recuerdo, mis queridos pilluelos, que hoy estamos a las 3 de la tarde tomándole el pulso a todo lo que ocurra y a las 8 de la noche porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.